Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al nuevo ciclo de Cómo aprende el cuerpo. Este programa está dedicado a los estudiantes del profesorado y de la licenciatura de teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, con la idea de ir recuperando, de ir rescatando las enseñanzas de los maestros. Este año 2021 va a ser un año donde vamos a hacer un recorrido por maestros y maestras y maestres que tienen la intención de poner en primer plano, en el foco, el aprendizaje desde el cuerpo. En esta primera ocasión, un maestro muy importante, un referente importantísimo desde Colombia, un referente de la investigación-creación, un referente del teatro y el cuerpo, del teatro y la máscara, Carlos Araque Osorio. Bienvenido y muchísimas gracias que hayas aceptado esta posibilidad de encontrarnos en la virtualidad. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau rokana bitu kau. Kau feina ebe kau. Kau ebire no villano heroísa ubu. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau rokana bitu kau. Kau feina ebe kau. Kau ebire no villano heroísa ubu. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau rokana bitu kau. Kau feina ebe kau. Kau ebire no villano heroísa ubu. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau rokana bitu kau. Kau feina ebe kau. Kau ebire no villano heroísa ubu. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau rokana bitu kau. Kau feina ebe kau. Kau ebire no villano heroísa ubu. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau rokana bitu kau. Kau feina ebe kau. Kau ebire no villano heroísa ubu. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau rokana bitu kau. Kau feina ebe kau. Kau ebire no villano heroísa ubu. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau hasuku moto mona bitu kau. Kau rokana bitu kau. Kau feina
ebe kau kau, evireno, villano, ero isau. Bueno, Carlos, qué lindo poder verte en acción y recordar tu visita acá a Mendoza y bueno, y nuestra visita allá a Colombia. La verdad que es un placer siempre verte en acción. Una de las primeras preguntas es que vos espontáneamente te presentes desde tu presente también, me gustaría. Como para que la gente acá, bueno, más que nada nuestros estudiantes o la gente que convoque Fabi, te conozca desde tu propia palabra. Y después que nos cuentes brevemente cómo has estado vos en esta situación de pandemia, cómo lo has vivido, o sea, tus conclusiones posibles hasta este momento. Todo eso en la respuesta, si se puede. Bien, me ponen la primera pregunta de quién soy yo, me ponen en un aprieto porque para mí es una pregunta súper difícil de responder, ¿sí? La segunda es más suave porque tiene que ver con el contexto, pero les voy a contar que alguna vez le hice esa pregunta al demonio que todos llevamos dentro disfrazado de ángel, ¿sí? Y ese man me respondió a mí de esta forma, entonces yo copié lo que él me respondió. ¿Vale? Dice, ¿quién soy? ¿Un fantasma? ¿Una aparición? ¿Un hombre de aspecto deprimente del que algunas personas sienten como una terrible amenaza? ¿Un espectro sin identidad? ¿Un borracho reconocido? ¿Un fenómeno incomprensible que habla desordenadamente, no escucha y reniega de la existencia? Quizás todo eso, pero por lo que hago puedo llegar a ser aquello que imagino y deseo. Como espectro, como figura, como aparecido, estoy esporádicamente en escenarios teatrales, en donde he participado en obras como Momia, como Muerto, como Voz de Ultratumba, como Mendigo, como Mito, como Neurótico, como Ser del Pasado, como Cómico, como Juglar, como Desadaptado, que es una de mis preferidas, como Rey, como Loco, como Esquizofrénico, que también me alucina, como Perro, que también me gusta, como Caballito Rebelde, que me entusiasma, como Sábana, que recibe cuerpos, como Sombra, como Disfraz, como Carcelero, cuidando quizás a los que no tendrían que estar encarcelados, como Silla, he sido Árbol también, he sido en muchas obras relleno, comparsa, he sido una aparición, he sido bulto, también he figurado como piedra, como contrabandista de diamantes y de naranjas, como poeta pocas veces, como bruja, que me encanta, me fascina, como cobarde y demás, ¿sí? Soy parte de un grupo de trogloditas que practica un teatro que gusta de los trucos, la ilusión y lo sobrenatural. Un teatro de la ficción, de la invención, del artificio y de la inmediatez, que es parodia, que es inversión de signos, que es imágenes incongruentes o inconexas, que no es la realidad, pero sí hecho artístico, social y cultural en un contexto presente, en un contexto vivo. Un teatro, soy yo parte de un teatro, donde el personaje no tiene necesidad alguna de afianzarse como verídico y por ello goza de total libertad de representación. Cuanto más irrealista y fantasioso, más se parece a la realidad. Por ello, su capacidad inventiva de las encarnaciones. Sin embargo, esto no resuelve, para su tranquilidad y para la mía, el problema concreto de quién soy. Y no es más que un intento desesperado por explicarme cómo es esos personajes que habitan a mí, ¿sí? No sé por qué soy actor, director o docente. Si debería ser en realidad payaso, bufón, matachín, burletero y pendenciero, es decir, peleador. O un espécimen con carátula pintorreteada y con un traje ridículo, como estos que me pongo, que me fascinan, de varios colores. Hoy tengo el blanco, ajustado a mi cuerpo, me toca subírmelo cada ratico, desde la cabeza a los pies, ¿sí? Me gusta ponerme el traje, me pongo el traje, pero él va desde mi cabeza hasta los pies y a veces me asfixia, a veces me desespera,
pero otras veces me permite crear. Digamos ahora la pandemia, teatro y pandemia, ¿cierto? ¿Cómo estamos en la pandemia? Ya no nos vemos, como decían nuestras abuelas, que normalmente eran cotorreras y habladoras, que a la humanidad le gustaba verse mucho por el ojo de la cerradura, ¿sí? Ya nos vemos por el ojo de la web, de la página, ¿sí? Del internet. Digamos que muchos pensaron y han pensado durante mucho tiempo, ¿sí? Que el teatro, a medida que las técnicas contemporáneas van avanzando, el teatro va desapareciendo, y este es un momento, y este sería un momento ideal para hablar de que las artes que están apoyadas en la técnica, en los audiovisuales, en el internet, en el cine, ¿sí? Van a ser mucho más relevantes que el teatro. Yo creo que el teatro, y eso me alucina, ¿sí? Es un arte que sigue estancada no en el tiempo, sino en los tiempos, Entonces, por eso nosotros todavía tenemos en lo que hacemos memoria indígena de la Amazonía, memoria hindú, tenemos memoria de Balí, tenemos memoria griega, tenemos memoria medieval, tenemos memoria de las selvas que aún habitan, digamos, de las comunidades indígenas ancestrales y primigenias que aún realizan sus rituales y sus actos sacros, y esos están todavía en nosotros. Entonces, digamos, somos el pasado que se trae aquí al presente para proyectar el futuro, para hacer el futuro, para recomponer el futuro. Somos todo eso. Marvin Harris, lo nombro, no es uno de mis maestros teatrales, es uno de mis maestros de la antropología. Decía algo que repito con constancia, ya que ustedes hablan de repetir, esto lo repito con mucha frecuencia. Él escribió un libro que tengo por ahí que se llama La especie humana, y se pregunta como antropólogo cultural cómo se constituyó, cómo nos hicimos humanidad, cómo nos hicimos humanos y humanas. Y dice, nos hicimos humanos por la capacidad que tenemos de representar, es decir, traer del pasado lo que ha ocurrido para ponerlo en el presente y poderlo ver desde la poesía, poderlo ver desde el análisis, desde la ciencia, desde el arte, ¿sí? Y es esa condición es la que nos hace humanos. Él dice, quizás no es cierto, pero él dice que somos la única especie que tenemos esa condición de traer el pasado para rehacerlo. Y que por lo tanto, dice, siempre va a existir la teatralidad en la humanidad. Nos constituimos humanidad porque somos capaces de representar lo que nos ocurre. Y a partir de lo que representamos, conocemos, poetizamos, mentimos, alabamos, imploramos, enamoramos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la pandemia nos da a todos duro, a todas y a todos, ¿sí? El Estado, nuestros estados, incluyo al argentino y al colombiano, son estados que se fijan en solucionar tres necesidades primarias, llaman ellos, que es que la gente coma, que la gente tenga con qué vestirse y que la gente tenga dónde ir a dormir, porque lo que realmente requiere nuestro estado es que la gente vaya a trabajar. Pero son necesidades primarias, ¿sí? Nosotros estaremos siempre jugándonos en lo que llamaría yo las necesidades secundarias, en la cual está la literatura, el teatro, la música, ¿sí? Y que son realmente, si solucionáramos nuestras necesidades primarias, hace tiempo que seríamos solamente máquinas, ¿sí? Porque pues nos alimentamos para trabajar, nos alimentamos para cumplir, pero no, digamos, nos constituimos humanidad porque nos parece más importante las necesidades secundarias, aquellas que alimentan el alma, alimentan el espíritu, alimentan la creación, alimentan el placer, alimentan el dolor también. Entonces, con pandemia o sin pandemia, esas posibilidades creativas van a estar ahí todo el tiempo aflorando. Y cuando uno se aleja de ellas, son ellas mismas, nuestro oficio, el nuestro, por ejemplo, de nosotros cuatro. La danza y el teatro lo que nos va a decir, oiga, hey, estás cumpliendo con la sociedad, ahora empieza a pensar en ti, ¿sí? Es ella la que nos va a decir. Por eso no somos millonarios, por eso no tenemos grandes riquezas, ¿sí? Porque todo el tiempo nuestras necesidades secundarias nos están diciendo, ¿para qué acumulas?
si no puedes ser feliz? ¿Para qué acumulas si no puedes crear? ¿Para qué acumulas? Entonces yo me dejo llamar por esas necesidades secundarias y en la pandemia mucho más que en otros tiempos aparecen. Por eso he creado una obra en un confesionario. El 27, 28 la presento, que se llama El cura caído, que es basada en los textos en algunos textos de Gabriel García Márquez, donde el espacio es 1 metro por 1,5. Y ahí pues, el encierro no limita mis condiciones, digamos, de querer cuestionar, de querer preguntar, de querer contradecir, de querer proponer, de querer... la pandemia no es quien me dice si hago o no hago teatro. Soy yo y mi vida la que digo si hago o no creo, ¿sí? Y no puedo echarle la culpa sino solamente a mí mismo, ¿sí? Gracias, qué bello volver a escuchar eso. Tus palabras siempre son un placer para nosotros, y volver a verte corporalmente y en acción me parece maravilloso. Un poco para arrancar esta pregunta, nosotras hemos titulado el ciclo ¿Cómo aprende el cuerpo? Y hemos dicho que es un ciclo de entrevistas a maestros y maestras. Y quería preguntarte cómo fue para vos este camino de enseñar, de ser un maestro, de compartir lo que ibas encontrando en el camino de la creación para otros y otras. ¿Cómo fue para vos este camino de acercarte y distanciarte de lo pedagógico? Bien, entonces primero voy a responder con unas palabras, no mías, sino con alguien que fue fundadora del grupo Vendimia Teatro y que murió de cáncer en el 2001. Pero son palabras que están todo el tiempo en mi cabeza, ¿sí? Bueno, es un poco doloroso, pero quiero decirlo. Digamos que trabajábamos los dos en la Universidad Nacional y nos hicimos compañeros del arte y de la vida, y apareció el cáncer cuando estábamos montando Julia o la fábula del universo, que es una obra que está basada en Antonín Artaud, en Heliogábalo o el anarquista coronado, ¿sí? ¿Por qué las sociedades a veces deciden que están gobernadas por militares y ponen en la silla del poder a los guerreros? ¿O por qué las sociedades están gobernadas por los poetas y entonces ponen en la silla del gobierno a la poesía? Y entonces nosotros descubrimos, o bueno, no descubrimos, eso ya se sabe hace mucho tiempo, que nuestro gobierno es un gobierno de militares, donde los militares, así estén vestidos de civil, ¿sí? Pero usan las armas contra la sociedad cada vez que la sociedad se opone a ellas o genera otras cosas. Entonces, nos hicimos la pregunta en algún momento, ¿sí? Que por qué insistíamos, a pesar del peligro que han corrido las gentes que se oponen como a esa postura en la poesía, en la poética, en el arte. Y cuando estaba a punto de morir Gilma, ella murió a los 40 años, cuando tenía 39 años y pico, me dijo, bueno, alguna vez nos hicimos estas preguntas y yo la voy a responder ahora de la manera más evidente posible. Me dijo, Carlos, por una razón muy sencilla, creo yo. Creo que eso tú también ya lo sabes, pero te lo voy a recordar. Porque es más placentero, más delicioso, más fascinante ver a un joven en nuestra sociedad, ¿sí? Quebrándose quizás las manos, escarbando en sus sentimientos, ¿sí? Cabalgando en otros imaginarios, que verlo disparar un arma contra otra persona, ¿sí? Porque es más hermoso, más bello, ¿sí? Más alucinante, digamos, ver a una chica en un bus cantando o rayando una pared, que verla prostituida contra su voluntad, ¿sí? En un lugar donde ni siquiera su cuerpo tiene un valor, ¿sí? Entonces, digamos, como que esto me lleva a pensar que, independiente de cómo se configura nuestro país y se configura el gobierno, nosotros no vamos por ese camino, nosotros vamos por el camino del arte. Y entonces transmitir el conocimiento del arte es algo que, a pesar de que sea censurado, que no sea reconocido, que no tenga el espacio, pues será algo vital para por lo menos para uno, para sentirse satisfecho y decir, yo no disparé una persona contra otra persona, yo no disparé un arma, ¿sí? Si quizás disparo, no sé, cúmulos de poesía, quizás disparo bloques de sensibilidad, quizás disparo. Bien, esa es una razón. La otra, digamos, por la cual soy pedagogo, ¿sí? O me gusta la pedagogía,
es porque soy partidario de que el conocimiento artístico y el conocimiento teatral tiene que convertirse en un interlocutor válido con el conocimiento científico. El conocimiento científico está regido por las ciencias duras, ¿sí? Por la ingeniería, por la mecatrónica, por las matemáticas, por la química, la física, bueno, qué sé yo, ¿sí? Y ese es el conocimiento en el cual hasta hace más o menos 50 años regía las formas de investigar, incluyendo las artes. Pero hace 50 años, un poco a partir del mismo Meyerhold, a partir de Artaud, a partir de Gordon Gray, a partir de Stanislavski, el conocimiento, digamos, artístico y el teatral comenzó a generar sus propias metodologías, sus propias formas de investigación. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿sí? Sus propias formas de ser y de hacer, ¿sí? Y empezó a verse como un interlocutor válido que puede conversar, puede dialogar y puede crear igual que las otras formas de conocimiento, entre ellas la religiosa, entre ellas la científica, entre ellas el lenguaje, ¿sí? O sea, entonces por eso. Sin embargo, pedagógicamente creo, y esto es algo que me han criticado mucho, pero siempre lo he dicho, sin embargo, pedagógicamente creo que es muy difícil enseñarle algo a alguien que no quiere aprender eso, ¿sí? Lo cual me lleva a pensar que uno no tiene por qué creer que todos los chicos van a ser artistas o que todos los chicos van a ser músicos o que todo no. Digamos que uno pensaría que lo maravilloso, por ejemplo, en una escuela como las nuestras, es que la gente va por su propia voluntad a esas escuelas, porque quiere, ¿sí? Y no porque el papá le está diciendo, si no vas a la escuela de teatro, te enciendo a palo. No, eso no ocurre en nuestro oficio. Por el contrario, le pueden decir, si vas a la escuela de teatro, te enciendo a palo, ¿sí? Podría ocurrir, ¿sí? ¿Sí? Entonces, claro, no se le puede enseñar algo a alguien que no quiera aprenderlo, ¿cierto? Que no le guste. Y somos humanos y somos humanas y tenemos la opción de buscar muchas formas de conocimiento. Y lo otro es algo que alguna vez en la maestría aquí que se hizo de voz, dijo Anatoly Vasiliev, que también está como entre las grandes frases que ustedes preguntan, ¿sí? Anatoly Vasiliev dijo, yo no he conocido un país, ¿sí? Donde la gente sea como tan pila para improvisar, tan repentista, decía él, ¿no? ¿Sí? Pero los colombianos son muy desordenados y tienen en la cabeza más la idea de cómo vivir del teatro que de cómo hacer teatro. Eso dice, no pasa sino en Colombia. Aquí usted está haciendo un ejercicio y están pensando cómo tienen que ir a almorzar. Ustedes hacen un ejercicio y están pensando cómo consiguen la plata para vivir el mes, cómo pagan el arriendo. Y dijo, deja de pensar en cómo vivir del teatro, ¿sí? Hazlo dignamente, que el teatro, el arte, te dará para vivir dignamente, ¿sí? Entonces, enseño porque quiero que la gente aprenda este oficio, a hacerlo, no que lo haga, porque cada uno lo hace como quiere, sino que aprenda a hacerlo dignamente. Digamos, eso es otro camino metodológico. Perfecto, me encantó. Buenísimo escucharte. La verdad que es precioso cómo decís las cosas. Más allá de lo que decís, que me parece fabuloso, es precioso también tu manera, tus palabras, tus metáforas. Hermoso, hermoso. Yo te quería preguntar, ¿cómo fueron tus comienzos con el teatro, con la actuación? Y cuando empezaste a estudiar, ¿cómo eras como estudiante, no? Recién hablabas mucho de los estudiantes, de cómo enseñar. Ahora, ¿cómo sería cuando a vos te enseñaron, no? ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo tomabas el conocimiento? ¿Tenías ganas? Bueno, todo lo que quieras contarnos de eso. Bien, digamos, la primera, que cómo fueron mis comienzos, la voy a hacer apoyado como en una máscara y eso, ¿listo? Dale, sí, sí. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? El diablito embejucado dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo, pero un grito yo no vi. ¡Ay! No me pico porque el diablo siempre me echa el muerto a mí.
Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín, que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín, que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Recuerdo que cuando era niño, en un pueblo muy lejano llamado Miraflores, cierto día escuché un curioso espectáculo, ¿sí? Mi madre en ese momento cerraba puertas y ventanas, porque a partir de ese momento los filibusteros, chocarreros, matachines disfrazados comenzaban a alborotar el orden. Ella creía que esto era cosa del mismísimo demonio y por eso nos prohibía ver lo que pasaba en la calle. Mis hermanos y yo, todos niños, nos asustábamos de verdad y hasta nos escondíamos debajo de la cama. Esto no impedía que sintiéramos curiosidad por ver lo que pasaba allá afuera. Por ello, abríamos huecos o boquetes en las paredes y observábamos lo que ocurría. Lo que pasaba ante nuestros ojos era desconcertante y deslumbrante. Gente corriendo por todas partes, disfrazados de toda índole, almas en pena, querubines, saltimbanquis, y de pronto todo entraba en un misterio casi que electrizante. Es que lentamente comenzaba a aparecer un carromato gigantesco tirado por bueyes que tenía en el centro un trono y en él un diablo gigantesco que tomaba trago, tomaba guarapo, se reía, se burlaba y fantaseaba todo lo que quería, ¿sí? Este era el espectáculo que mi madre me prohibía ver. Bueno, y mi papá, ¿qué película jugaba en todo esto? Lo cierto es que cuando estos extraños sucesos acaecían, nunca estaba en casa. Siempre desaparecía. Un día le pregunté a mi mamá que por qué que mi papá desaparecía. Y me dio una garrotera, una juguetera, y yo me metí adolorido debajo de mi cama y ¡oh, sorpresa! Sorpresa, debajo de la cama descubrí una bolsa gigantesca que tenía un traje, unos instrumentos musicales y una máscara. Una máscara. Con cara de niño asustado, le pregunté a mi papá qué eran todos esos objetos. Y él me respondió que, bueno, que no podía decirme nada, pero que me iba a llevar a una festividad en las próximas Navidades. ¿Listo? Me llevó donde unos amigos, me consiguió unos chiros, unos trajes y una máscara. Y me llevó a recorrer por primera vez las calles del pueblo como otro que era yo, pero no era yo. Ay, quisiera ser el diablo, salir de los infiernos con cachos y con cola y el mundo a recorrer. Llevar en mi carrera mujeres mal habladas y viejas habladoras a los infiernos arder. Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos. Bueno, ni esto hizo. Sí, claro. Al otro día yo llegué adolorido, cansado, sí. Llegué un poco traumatizado, sí, pero feliz. Pero ni esto hizo que esa situación me salvara de la tunda que me dio mi querida madrecita, cuando al otro día llegué en brazos de mi padre cansado y molido por la jartadera, brincadera y actuadera de la noche anterior. Y así conocí el teatro. Sí, Carlos. Bueno, y cuando empezaste a estudiar teatro, ¿sí? ¿Cómo estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo fue toda esa relación de que hablabas vos justamente recién, de cuando el teatro ya empezó a ser enseñado, ¿no? Como una técnica y no como una tradición? Bien, esa pregunta tiene muchas respuestas, pero voy a responderla un poco como digamos, ustedes la quieren ubicar, que es en el contexto de las escuelas. Yo estudié en la escuela, no les voy a decir, o les podría contar también cómo llegué a la Escuela Nacional de Arte Dramático, porque eso también fue un suceso re bacano. Yo trabajaba en un banco, ¿sí? En el departamento extranjero, ¿sí? Y empecé a pelear con mis jefes, pues porque me aburría. Llevaba 3 años en el banco haciendo siempre lo mismo. Yo había estudiado comercio internacional y había estudiado cambios, ¿sí? Y bueno, me metí a trabajar en un banco, ganaba muy bien, ganaba las relucas, decimos acá y tal, ¿sí? Tenía casa, tenía carro, tenía un Jaguar, aunque nadie lo crea,
¿sí? Y andaba por la ciudad feliz, pero me aburría terriblemente. Entonces un día vi un aviso en la prensa que decía: la Escuela Nacional de Arte Dramático abre sus inscripciones para el siguiente periodo académico. Yo había hecho teatro en el SENA, y había hecho en el SENA, es el Servicio Nacional de Aprendizaje, y en el barrio, pero no lo veía como mi opción de vida. Pero estaba tan aburrido en el banco que finalmente dije, bueno, voy a ver a la Escuela Nacional de Arte Dramático cómo es el asunto. Me presenté al examen, que fue lo más traumatizante que yo he vivido en mi vida, ha sido el examen de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Era uno solo allá, ¿sí? Y habían como 15 maestros así en media luna, y te hacían una pregunta que era: descríbanos tu cuerpo desnudo, ¿sí? Entonces uno empezaba, no, pues no sé, empezaba, hablaba de la cara, hablaba del ombligo, hablaba del estómago, soy un poco barrigón, soy como, les dije yo, soy como medio chipcha, tengo indio, tengo barriga y tal. Y después dije, bueno, y mis muslos no están mal, las rodillas las tengo ya un poco deformes, tal. Y me dijeron, ¿y por qué te saltas el sexo? ¿Te da miedo describir tu sexo, tu sexualidad? Y claro, uno entraba en shock, ¿sí? Porque pues uno, ¿cómo describe lo sexual? O sea, no es tan fácil, digamos. Ahora uno lo podría escribir, pero siendo uno un joven, ya era un joven, no era un adolescente, fue muy complicado. Bueno, finalmente me aceptaron, ¿sí? Estudié en la ENAD, pero ninguno de mis maestros, ninguno, en ese momento, eso fue del 80 al 86, ninguno de ellos era profesional de las artes escénicas. Eran teatreros o bailarines, pero eran empíricos, no tenían formación profesional. Digamos que la ENAD, el gran trabajo que hizo la ENAD, ¿sí? Junto con la Escuela de Cali y otras, fue comenzar a formar los primeros, digamos, profesionales propiamente disciplinares, llamémoslos así, ¿sí? Entonces, nosotros nos formamos en artes escénicas, no nos formamos, yo me formé como actor dramático y director de escena, no me formé como docente, pero terminé siendo docente. Pero con la gran ventaja que llegué, digamos, a la SAP, que era una escuela donde la mayoría de docentes teníamos formación disciplinar, es decir, formación en el área de conocimiento a la cual pertenecíamos. Entonces los chicos que se formaron con nosotros, pues se formaron con bailarines, digamos, profesionales egresados de una escuela, con actores y directores y directoras egresados de una escuela. Entonces eso fue generando como una forma de conocimiento muy importante. Psicorrígida a más no poder, ¿sí? Porque nosotros por alguna razón somos de los seres más psicorrígidos del mundo, ¿sí? O sea, a veces confundimos la disciplina con la psicorrigidez. Entonces no aceptamos ninguna respuesta. Tú tenías que estar aquí y no estuviste. Baila, repita, ¿sí? ¿Sí? Sí, éramos así, digamos, ya ha ido cambiando. Por ejemplo, pensábamos que los chicos, eso lo he peleado mucho ahorita, que los chicos llegaban con el cuerpo atrofiado, ¿sí? Entonces, porque no hacían lo que uno hacía, ¿sí? Entonces, que ellos llegaban con su celular y tal, y yo les decía, pues así llegan los chicos, así hay que empezar a convencerlos de otras formas de comportamiento, de otras formas, pero no llegan con el cuerpo atrofiado, es el cuerpo que la sociedad les está configurando. La sociedad no atrofia los cuerpos, los educa para los oficios que ella quiere que se hagan, ¿sí? Nosotros tenemos que formar cuerpos para el oficio que queremos que se haga. Entonces, claro, empezamos con una escuela que era súper disciplinada, que eso era muy bacano, donde había un gran amor por el oficio, porque era disciplinar. Entonces hablábamos de teatro, se conversaba de teatro, la gente, teníamos historias, por ejemplo, pero no era historia de la humanidad, sino historia del teatro, ¿sí? Entonces eso se entraba mucho el conocimiento, se entraba mucho. Y nada, y el tiempo me ha enseñado que toda esa disciplina, todo ese amor por el arte, todo ese escarbar en el conocimiento hay que conservarlo, pero hay que cambiar las formas también, hay que mutar, digamos, en la forma de transmitir el conocimiento, ¿sí? Porque casi que el conocimiento debe ser algo personalizado. Hay un chico que puede ser absolutamente disciplinado, que puede ser muy receptivo con ciertas cosas, y hay una chica que puede ser más alucinada, por ejemplo, con el movimiento que con la teoría, o con el organizar que con el dirigir, o qué sé yo. Entonces se vuelve mucho más, en mi caso,
mucho más personalizado. Pero también fui psicorrígido, sí, practiqué disciplinas muy duras como la de Grotowski, todavía las amo, lógicamente, como las de Barba, mucho más densas, como las de Terzópolis, que las de Grotowski y las de Barba son una caricia comparadas con las de Terzópolis, ¿sí? Pero sin embargo las de Terzópolis me enseñaron muchas cosas, o la de Suzuki, no, golpeas el piso y tal, y te jodes las rodillas y tal, sí, no, bien, vacancísimo, ¿sí? Pero bueno, por eso me he vuelto muy ecléctico. Toma de donde puedas para transmitir conocimiento, ¿sí? Toma de donde puedas. Dime. Claro, ya que estamos ahí, en relación a esto que nos vas contando de cómo empezaron a recibir estos estudiantes, y nosotros hacemos esta pregunta, que es cómo aprende el cuerpo en relación, bueno, ya ha sido muy controversial la pregunta, porque es como que por ahí, en realidad es un disparador, o sea, no es que tenga que haber una sola respuesta, sino es empezar a darse cuenta de esto que vos decías, ¿no? Que esos cuerpos llegaban y de alguna manera había que llevarlos por ese camino del aprendizaje de técnicas o de disciplinas y que lleguen a este momento, ¿no? En el que yo la verdad que creo que es maravilloso esto. Recién en tu presentación corporal, realmente es una variedad ecléctica de técnicas, de ritmos, de formas, que para mí, la verdad que para mí es así como muy impresionante, me vuela la cabeza. Entonces, ¿cómo aprende el cuerpo? O desde tu presente también, porque las preguntas, por ahí las personas creen que las preguntas son absolutas, y no son absolutas, No. son totalmente abiertas. Bien, entonces voy a ser súper dogmático, ¿sí? El cuerpo aprende haciendo, pero voy a mostrar, digamos, conjugando y conjugando mi cuerpo, voy a mostrar cómo aprende mi cuerpo, ¿listo? Y cómo creo yo que los chicos pueden aprender. Mi culto no es el yo, sino el cuerpo, en el sentido sensible de la palabra cuerpo. Las cosas me atañen en la medida en que atraviesan mi cuerpo, en que se dirigen a él, en que lo conmueven y no más allá. Me atañe y me interesa nada más lo que se dirige a mis sentimientos y emociones. Ay, y ustedes hablándome del yo social, del ser en la cultura. Prefiero la gran abstinencia. Prefiero morirme de hambre que caer en la tentación de solo fortalecer músculos y huesos. Me sobra consentir las funciones intestinales que chasquean como una serpiente hambrienta en mi interior y me producen esta tormenta, y no las imágenes de gusanos y larvas que se empujan atrozmente en mi estómago para devorar la comida. Soy hombre, mujer, de mis manos, mis pies, mis vísceras, mi carne comestible y mi sexo. Mi sexo. Ay, me hablan de palabras, de significados, de ideas, pero no se trata de pensamientos, sino de la resistencia del cuerpo. Al lado del cuerpo está la vida, está el ser humano en cuyo círculo gira eso que llamamos hambre. Todas las enfermedades corporales, todas las disminuciones de la actividad física no igualan la pena de estar privada de la libertad, no iguala la pérdida del equilibrio interior que mi carne exige que le falte la lengua a mi cuerpo, las ideas a mi mente, pero que no me priven de la posibilidad de entretejer mi cuerpo con otro cuerpo. Estar preso es la inutilidad total, es la muerte, es la sangre brotando a borbotones por las aperturas del cerebro. ¡Ah! Este encierro es producto de mentes desquiciadas, ¿no? Sí, por más que insistan de que se trata de acabar con mi mala suerte, no puede ser posible que la sociedad me excluya pensando que soy una amenaza al principio mismo de la vida. Si lo que quiero es vivir, 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 lo que quiero es vivir. Hay algo que está por encima
de toda actividad social. Sé que tras el orden de este mundo existe otro cual. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero el orden y el número de posibilidades de organización es infinito. Bueno, y a todas estas, ¿qué es el infinito? ¿Qué es el infinito? Es una palabra de la que me sirvo para indicar la apertura de la conciencia hacia posibilidades desconocidas. Bueno, y a todas estas, ¿qué es la conciencia? Que la famosa conciencia social es la nada, una nada de la que me sirvo para indicar que ignoro todo. Y bien, parece como si la conciencia estuviese en nosotros, ligada a nosotras en el deseo sexual y al hambre. Pero podría muy bien no estar ligada a ellos. Hay quien dice que la conciencia es el apetito de vivir. Y al lado del apetito de vivir pone el apetito del alimento. Como si no hubiera gente en este maldito país que come sin ningún tipo de apetito y sin hambre. Bueno, y quizá se pueda tener hambre sin apetito. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? La felicidad me fue concedida un día cuando solté un gran eructo. No pensaba en ello. Fue una acción para inventar la necesidad de comida de mi cuerpo, para sentir un cuerpo diferente al impuesto por la sociedad. Trago todo lo que me ofrecen y reduzco mi cuerpo a un gas hediondo. Reconozco mi cuerpo porque un gas hediondo se está formando a las malas en mi interior. No lo sé. No lo sé. Pero el tiempo, el espacio, el porvenir, el yo, el no yo, el ser, el no ser, nada son para mí en este encierro total. Hay algo que vale más que toda la comida del mundo, la presencia de mi dolor corporal, la presencia amenazadora de mi cuerpo enfermo, conducido, adulterado, por más que me acosen con argumentos sobre la necesidad de comer. Hay un punto en el que me veo obligada a gritar: no, 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 no. La comida no puede ser más importante que el arte. Ustedes me acosan hasta que escapa de mí este alimento. Estoy sofocada e ignoro por qué me obligan a tragar. Pero al obligarme desconociendo mi cuerpo, las verdaderas necesidades de mi cuerpo, pierdo la conciencia de existir. Y es entonces cuando me vuelvo obscena, obscena, obscena. Tengo que lanzar un gruñido con furia por mi acaloramiento. Alteran mis vísceras, mis entrañas, y entonces hago estallar todo, 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 todo lo que me rodea. ¡Todo! Porque mi cuerpo es inquebrantable. Bueno, muchas gracias por esto. Para mí es maravilloso. Es la primera vez que tenemos una entrevista así tan atravesada por lo corporal, por lo espectacular, y me parece que... No atravesada, no atravesada. Entreverada. Entreverada. Amén. Bien, lo siguiente que te quería preguntar, esta pregunta en realidad es como que le hicimos más de que queríamos ir sacando ejercicios de cada una de las personas que entrevistábamos, entonces surgió esta pregunta que para mí es importante. Nosotros siempre hablamos del trabajo, del entrenamiento, de los ejercicios, y si vos tuvieras que elegir alguno de los que haces como artista o de los que pasás dentro de tu pedagogía, algún ejercicio, ¿por qué lo elegirías? Y si nos podés contar un poco de qué se trata. Hay muchas formas de responder. Porque, digamos, hay una cosa muy bella religiosa en relación con el conocimiento teatral. El conocimiento teatral y la forma como se transmite es muy cercano a la religión, ¿sí? Lo explico. Cuando nosotros nacemos, el conocimiento teatral ya existe. Cuando nos vamos, el conocimiento teatral continúa, ¿sí? Cuando abrimos un libro de Esquilo, no es un pedazo de papel el que abrimos, es Esquilo que comienza a hablarnos. Cuando vemos un video de Meyerhold, no es un video, es Meyerhold que comienza a hablarnos de biomecánica, ¿sí? Y entonces, claro, ahí está el conocimiento teatral, ¿sí?
con manchas, algunas manchas muy grandes, como las de Esquilo, las de Lope de Vega, las de Lope de Rueda, las de Hieró, las de Barba, las de Grotowski, las, qué sé yo, si las de Terzópolis, están ahí. Y nosotros llegamos y tomamos de esas, como de esas partículas, de esas partecitas de conocimiento, y vamos elaborando, vamos cambiando, vamos contaminando, vamos transformando, vamos, inclusive vamos traicionando, ¿sí? Porque también en la traición creativa está la opción, ¿sí? Pero cuando alguien me dice, pero es que tú eres el directo representante de la biomecánica, yo inmediatamente digo no, ¿sí? La biomecánica es una forma de aprendizaje, pero no soy, yo no puedo decir que soy un experto en biomecánica, sé, ¿sí? Pero no, tomo la biomecánica. Y lo maravilloso es que esa banda que estaba ahí cuando nosotros nacemos, ¿sí? Y que continúa cuando nosotros vayamos, ¿sí? Puede recibir algunas manchitas nuestras, ¿sí? Que se van con esa banda. Y uno desaparece y de pronto no sabemos quién, de pronto alguien toma una de esas manchas que uno dejó y la abre y comienza a practicarla, comienza a transformarla. Entonces esto es muy cercano a la religión, ¿sí entienden? Entonces cuando ustedes me preguntan, bueno, ¿cuáles son las enseñanzas? Yo digo, Stanislavski me enseñó mucho, ¿sí? Mucho, me enseñó mucho sobre el punto de giro, el suceso de partida, la memoria interior, mucho. Es un desconocimiento que no puedo negar que está ahí. Pero el señor Meyerhold me enseñó cosas tan bellas como que con Stanislavski estábamos embalados con el pensamiento de la psíquica, de lo psicológico, de la psicoacción y todo eso, y Meyerhold nos dijo, no, frescos, si la forma es correcta, la emoción es correcta, y entonces para mí eso es absolutamente maravilloso, ¿sí me entiende? Y Grotowski me enseñó que no puedes enseñar lo que no puedes hacer, a pesar de que él no cumplía esa norma, ¿sí? Él no la cumplía porque él por su condición y todo eso, él se decía, pero lo mejor para enseñar es que tú puedas hacer lo que enseñas. Una persona que no lo hacía, pero me lo enseñó él, o sea, lo cual quiere decir que el conocimiento no se valora porque es tal o cual, sino se valora es cómo se transmite, ¿sí? De Barba, lógicamente, aprendí la disciplina de una forma muy, muy dolorosa, digamos, la cuento porque la voy a contar como anécdota porque, bueno, el encuentro era en Bielefeld, ¿sí? Y yo no tenía sino un vuelo que salía primero a Hannover, a lo que nosotros llamamos Hannover o Hannover, bueno, en Alemania, y yo me tuve que ir 3 días antes. Y llegué al sitio donde era el ISTAR 5 minutos antes y me tocó llorarle a Barba para que me dejara entrar. Pero unos marroquíes que habían hecho un viaje súper largo porque habían tenido que ir hasta no sé qué, llegaron como 15 minutos y Barba no los dejó entrar, ¿sí? Y entonces todo el mundo le dijo, pero vienen de tan lejos, y dijo, entre 1000 o 1200 solicitudes, escogí a ustedes, ¿sí? Y eso hace, digamos, que el espacio que generemos sea un espacio sagrado que todo el mundo tiene que, pues, cumplir, digamos, ¿sí? Entonces, a eso me refiero el ser psicorrígido, pero también tiene sus razones. Es decir, si nombrara de Terzópolis, aprendí no solamente la disciplina, sino aprendí cosas que se ratifican con lo que aprendí con Barba, que no son tan amigos ellos, aunque buscan por el teatro sagrado, por la sacralidad y no por lo profano, no se quieren mucho, ahí hay cosas así, pero los dos me repitieron más o menos con palabras más, palabras menos, 3 cosas fundamentales. Trabaja sobre tu punto de cansancio, trabaja sobre tu punto de equilibrio y trabaja sobre tu punto de pánico, ¿sí? Entonces, voy a mostrar un momentico, por ejemplo, cómo me decía Barba, ¿no? Después digo cómo era el punto de pánico de Terzópolis, pero más o menos ellos movían unos puntos así. Entonces, no los voy a agotar con el punto de pánico, pero básicamente lo que decía Barba es, comienza a hacer rollos, no sé cómo se dicen allá, cabriolas. El cuerpo va a empezar a pedirte que pares. Y en ese momento en que el cuerpo te pares, es cuando tú tienes que seguir, porque ahí es donde el cuerpo empieza a crear para solucionar los problemas, no antes. Antes estás cumpliendo con la norma. Entonces, por ejemplo, con los rollos. No lo voy a hacer todo, pero pues arrancaba uno a moverse. Él decía, el ideal es que se muevan sin detenerse, no hay detención.
pero pueden cambiar los ritmos, pueden cambiar las velocidades, pues, empezaba uno, ¿sí? Y ahí el cuerpo empieza a pedir aire. Y ahí es donde debo buscar, ¿sí? Debo buscar cómo hacerlo. Entonces puedo disminuir el ritmo. ¿Sí? Puedo buscar otra forma de rodar. Puedo inventarme formas de rodar, ¿sí? Bien, y ahí el cuerpo tendría que empezar a buscar soluciones, ¿listo? Bien, punto de cansancio. Punto de pánico. Normalmente odiamos el piso, pero el piso, según Suzuki, es un aliado. Esta es una, ya voy, esta es una de las máximas de mi aprendizaje. Si no tienes piso, ¿sí? No tienes bases, no tienes raíces, ¿sí? Pero si no tienes vuelo, si no tienes salto, si no tienes aire, no tienes imaginación. Sí, eso es de Suzuki, creo que lo retoma de Seami. Sí, desde la flor del actor, por allá en el siglo XV. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Sí? Que busca el piso, pero busca el aire, busca el piso, pero busca el aire. Entonces, en términos técnicos es muy sencillo, ¿sí? Bueno, nada es sencillo, todo tiene su complejidad. Lo que pasa es que uno comienza a hacerlo, pues, sencillo, ¿sí? Entonces busco el piso, busco el aire. Entonces voy al piso. Bien, segunda máxima. Y tercera, punto de pánico. ¿Listo? Más sencillo aún. Por ejemplo, con la caída de la hoja. El cuerpo siempre tiende a protegerse. Busca protección. Entonces uno, ahí me ven, sí. Uno, por ejemplo, va al piso y uno desconoce que el cuerpo, a pesar de tener huesos rectos, va muy rápido a la redondez. Sea porque también los huesos son rectos o porque el cuerpo puede crear la redondez. Entonces, cuando vamos a la caída de la hoja, normalmente hacemos eso. Entonces, matamos la posibilidad del desplazamiento, ¿sí? Porque el cuerpo se encorva, las manos protegen y la cara está generando pánico. Entonces, ¿cómo vencer el pánico? Busco la forma adecuada. La adecuada es que busco una forma para que el cuerpo ruede y continúe ese rodar. Es muy sencillo. Sé que tengo pánico porque me puedo golpear la cara. Me puedo golpear las partes nobles, que en mi caso no son tan nobles, son innobles, ¿sí? Me puedo golpear el pecho, etcétera, etcétera. Entonces vengo acá, busco la forma de rodar y continúo el rodar y venzo el pánico, que es, ¿sí? Más sencillo, ¿sí? Lo hago de otra forma. Digamos aquí, normalmente vengo acá, apoyo la mano, ¿sí? Apoyo el cuerpo acá y ahí busco protegerme acá. Pero por el pánico pierdo la espectacularidad, ¿sí? Porque vencer el pánico da espectacularidad. Entonces estoy acá, vengo acá, ahorita lo hago otra vez, voy acá, puedo ir al pie y agrandar la imagen. O puedo hacerlo más espectacular si quiero, venciendo más el pánico. ¿Sí? Todo tiene que ver con una lógica, digámoslo.
Bien. La próxima pregunta tiene que ver con tus maestros o maestras, ¿no? Recién ya hablabas de tu padre como un primer personaje que te acercó al teatro, ¿no? También hablabas de un antropólogo que su libro también te inspiró. Contanos de dónde, más allá, también hablaste de maestros teatrales, pero tus maestros con respecto a tu formación y a tus propuestas, ¿de dónde los tomaste? Si los tomaste del teatro, de la literatura, de la antropología, de la vida. Bueno, eso, contanos. Bueno, muchos son de la vida, muchos son del oficio, de lo disciplinar, del teatro, y muchos son también del teatro, pero porque los he visto. Entonces voy a nombrar solo algunos, digamos, ¿sí? Pero vamos a hacerlo de una manera, ¿cómo llamarla? Vamos a constituirnos en familia con ellos, ¿sí? Entonces voy a hablar de mis tíos, de mis primos, de mis hermanos, ¿sí? Mi padre, pues bueno, mi padre biológico era un borracho matachín, ¿sí? Que finalmente terminó en la suya, terminó en un ancianato, ¿sí? Por allá, ¿sí? Fresco, feliz, ni siquiera se dio cuenta cuando murió, pero bueno, no podía tomar, era lo único grave para él, ¿sí? Pero mi padre teatral, me parece maravilloso poder decir esto, no puedo identificarlo, tengo muchos padres, es como si mi madre teatral, que es la escena, se hubiese alimentado de muchos padres para darme a flor, ¿sí? Para hacer que naciera. Entonces, digamos, puedo hablar de tíos. Aquí en Colombia tuve tíos muy bacanos, sí, como Santiago García, que fue mi maestro en la NAD, o como Enrique Buenaventura, que también lo fue, o como Alejandro Buenaventura, o como Miguel Torres, que fue el director del teatro local, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia tengo muchos, y tengo muchísimos hermanos, Misael Torres, Juan Carlos Moyano, Clara Angélica Contreras, María Fernanda Sarmiento, Cristina Alejandra Jiménez, son mis hermanos y mis hermanas, ¿no? Son con los que cabalgo como a la par, Beatriz Camargo, ¿sí? Y tengo muchos, digamos, como tíos, ¿sí? Como de segundo grado con sanguinidad, que son aquellos que he visto alguna vez y sin haber tomado clases con ellos, solo con ver su presencia y saber, por ejemplo, con la palabra mágica de Eduardo Galeano, ¿sí? Con la palabra mágica con la palabra mágica de Jorge Bubati, ¿sí? ¿Sí? El hacer de Eduardo Pawlowski, por ejemplo, puede hablar de Argentina, ¿sí? Digamos que con solo verlos, con ver Pablo o con ver Potestad o con ver cosas de él, digamos, se convierten en personas que me dicen mucho. Y he tenido tíos, digamos, también de segundo orden muy, muy cercanos, de primer orden, digamos, como hermanos de mi mamá, que también son un poco, llamémosla entre comillas y de la mejor manera, como un poco promiscua, ¿sí? Esa madre teatral, porque el teatro es como promiscua, ¿sí? Entonces tengo los tíos que han influido directamente en cómo me preparo, en cómo me formo. Entonces puedo hablar de Stanislavski, puedo hablar de Meyerhold con mucho cariño, puedo hablar de Grotowski, puedo hablar de Barba, puedo hablar de Terzopoulos, puedo hablar de Vasiliev, de Anatoly Vasiliev, ¿sí? ¿Sí? Puedo hablar de muchos otros, ¿sí? Entonces, como que mi familia se va configurando, ¿sí? Si ustedes me dicen cuál es su principal maestro, yo podría decirles el teatro, que me ha brindado la posibilidad de acercarme a todos ellos, las artes escénicas que me ha brindado, ¿sí? Y bueno, ya, por ejemplo, parceros familiares, ustedes, gente en México, gente en Brasil, ¿sí me entiende? Que son como somos coetáneos, entonces vamos en las mismas figuras de la indagación, tenemos preocupaciones más o menos similares, formas de crear totalmente diferentes, pero como que el oficio es nuestra razón de vivir, nuestra razón de pensar y nuestra razón de sentir. Entonces, con ellos son como nuestros hermanos, son mis hermanos. Entonces, ustedes son a partir de ahora mis hermanos y mis hermanas, ¿ok? Eso tiene una ventaja grandísima, que es que cuando yo vaya a Mendoza, ustedes me tienen que recibir como un hermano, y cuando ustedes vengan aquí, pues yo los recibiré como unas hermanas y un hermano. Y nada, y hay otros que son mis alcahuetas, ¿sí? Que son familiares alcahuetas, como el abuelito con el nieto. Entonces yo con mi nieto, a mi nieto le dejo hacer lo que nunca le dejé hacer a mi hijo, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que me deja hacer
eso, que son como mis abuelos sentimentales, ¿no? Entonces, un man que se llama Guafán, ahora aquí que no es muy conocido, del Centro Cultural García Márquez, que el man todo lo que hago, inclusive a sabiendas yo que a veces me estoy equivocando, el man alucina con todo lo que hago porque dice que siempre hay un rompimiento, que siempre... Entonces ese es mi alcahueta, ¿sí me entiende? Mis compinches, pues mis compañeras del grupo también, ¿sí? Mi parna en contradicción, mi parcero en contradicción, mi hijo, que no le gusta el teatro, pero pues ama lo que yo hago, ¿sí? Entonces, nada, no sé, eso podría decir. Carlos, recién cuando, hablando de los maestros, recién escuchaba en tu relato esto de cuando se vuelve, volviendo a lo pedagógico, a la docencia, para seguir con las preguntas, pero relacionarlas, porque recién te escuchaba en algún momento cuando hablabas de tu pedagogo, hablabas de que vos después particularizás mucho con los estudiantes. Sí. Entonces, o te volvés, o sea, como que los empezás a ver en su particularidad. Y vendría esta pregunta que nosotros hacemos en relación a lo pedagógico, que contaras alguna anécdota o eso que siempre vuelve, o por ahí, esto que siempre sucede en la clase. Sí. Recuperar alguna anécdota de tus clases como pedagogo. Bien, digamos que lo voy a hacer en relación con la cátedra que estoy dando ahora, que es monólogo, taller de monólogo. Entonces puedo tener entre 14 y lo menos que he tenido es 7 monologantes o 7 monologantas. Digamos que hay un número apreciado. Soy el maestro al que siempre se le acaban los cupos, no sé por qué, pues eso demuestra cariño, pero porque los estudiantes se inscriben con los maestros y siempre tienen que decir no, con Araque ya no hay más cupo, ¿sí? Entonces eso es muy bacán. Pero es la eterna pelea porque los chicos llegan y los chicos y las chicas llegan con una idea, ¿sí? Esto lo digo como parte de mi metodología, ¿sí? Que los chicos llegan con una idea de que en nuestra escuela, que es una escuela de tradición, de teatro tradicional y clásico, ¿sí? De que tienen que construir el monólogo un personaje, ¿sí? Entonces, siempre este debate se da, porque ellos quieren hacer un personaje y yo les digo, bien, lo primero que hay que hacer es pensar que cuando estás en la escena y sobre todo cuando estás haciendo un monólogo, ¿sí? Un soliloquio o un unipersonal, porque podría ser cualquiera de esas figuras, ni tus maestros, ni yo, ni los teóricos son los que ponen la carne en el asador. Literalmente les digo eso. No sé si allá se usa ese término. Si tú eres el que vas a poner la carne en el asador, ¿sí? Entonces, tú tienes que, independiente de que te dijeron que tenías que construir un personaje, tú tienes que decidir qué hacer, ¿sí? Y entonces para eso tienes 3 caminos y los intersticios que hay entre esos caminos, ¿sí? El primero es que efectivamente, tú puedes construir un personaje, ¿sí? Y para construir un personaje que es alguien que se aleja de ti, que no eres tú, que cuando uno lo ve en la escena dice, qué bella, digamos, esta Juana de Arco, pero cuando vas al camerino a saludar, yo no voy y le digo a Celeste, hola, Ana de Arco, qué linda que fuiste. No te digo, hola, Celeste, qué lindo personaje que construiste, ¿sí? Porque hubo un distanciamiento ahí, entonces uno pilla, ¿sí? Para construir este personaje tú te acercas mucho a Leighton Keaton, te acercas mucho a Stanislavski, te acercas mucho a todos, digamos, a todos los que construyeron la teoría del personaje, ¿sí? A Diderot, por ejemplo, ¿sí? Aunque Diderot también está cercano a Brecht, ¿sí? Entonces esa es la primera opción que les digo. La segunda opción es exactamente la brechtiana, ¿sí? Que tú puedes construir un personaje, pero la gente tiene que saber, y en eso consiste el distanciamiento que para mí es llamativo, tienes que saber que eres, por ejemplo, yo puedo hacer Galileo, pero la gente no empatiza con mi Galileo. La gente sabe que yo, Carlos Araque, estoy mostrando a Galileo porque debo tener una postura crítica frente a Galileo, ¿sí? Porque el público debe leer a un Galileo crítico, no hacer catarsis con este Galileo, ¿sí? Entonces, digamos, ahí, en la primera, cuando construyo el personaje, estoy específicamente en el ámbito de la representación. Estoy representando a un ser ficcionario,
un ser poético, ¿sí? En la segunda, que estoy muy cerca a Diderot, efectivamente, y estoy muy cerca a Piscator, y estoy muy cerca a Brecht, estoy representando. O sea, represento a Galileo Galilei, pero la gente tiene que saber que soy Carlos Araque, ¿sí? Y que tengo una postura crítica frente a Galileo y que la obra, digamos, no los puede envolver, digamos, en la emocionalidad, sino que ellos ven esa obra y cuando la están viendo deben disfrutar, digamos, sentir, de conmoverse, traumatizarse, todo lo que ustedes quieran, pero tienen que tomar una postura crítica. Entonces ahí estoy me presento yo, Carlos Araque, como Galileo, pero estoy representando porque la gente también tiene que creer que ese personaje existe, ese Galileo Galilei. Entonces me muevo en los dos territorios, ¿sí? Y la última, con las miles de posibilidades, es en la cual yo, Carlos Araque, desde dos, ¿sí? Yo, por ejemplo, como en el espectro que soy yo, Carlos Araque, hablo de mi vida. Considero que mi vida puede ser importante, ¿sí? Entonces estoy desde el lugar del creador, no propiamente del actor, sino del creador, ¿sí? En el cual yo voy y les digo, Carlos Araque nació así, hizo teatro de tal forma, no sé qué, aquí sufrí, aquí me deleité, aquí escribí y tal. Entonces, bien. Entonces, yo me represento y cuento historias de mi vida. Bien. Pero también puedo ser Carlos Araque el actuante, no el actor, ¿sí? Que es una figura muy bonita, que yo, Carlos Araque, sin transformarme, tal como soy Carlos Araque, me pareció súper linda, digamos, la vida de Daniela, ¿sí? Me pareció que la vida de Daniela merece ser contada. Y sin transformarme, yo cuento la vida de Daniela, pero Carlos Araque cuenta la vida de Daniela. Yo no me transformo en Daniela, sino yo cuento la vida de Daniela. Es muy poco parecido, o es un poco parecido a la narración oral o a esto, pero desde la vivencia, porque Daniela será la que me dirá qué de su vida yo puedo contar. Entonces, ya no soy el creador, sino soy el actuante. Yo actúo con Carlos Araque como soy para ella. Entonces, a mí me parece esto una máxima metodológica. ¿Sí me entiendes? Porque en la cátedra que doy, porque pues ahí hay otras, hay muchas como la ética, hay muchas como la disciplina, hay muchas como la precisión, el equilibrio, lo crash, lo duro, lo mani, lo suave, qué sé yo, hay muchas. Cada técnica tendrá sus propios dispositivos. Pero a mí me llama mucho la atención eso, porque eso da origen a monólogos realmente fascinantes, ¿sí? Donde una chica dice, yo no quiero construir un personaje, pero yo quiero contar la violencia política de Colombia. Pues hágale, ¿sí? Cuéntela, a ver cómo sería, ¿sí? Entonces eso sale mucho más vivencial. O alguien que quiere decir, no, yo nunca he cambiado y quiero cambiar, quiero transformar. Listo, construye un personaje. Entonces vamos a mirar mundo exterior del personaje, mundo interior y mundo emotivo, ¿sí? Entonces vamos a hablar desde las acciones físicas, las acciones verbales y las acciones emotivas. Entonces ahí empieza a construir. Entonces, también como que esa pregunta yo la reduzco a mi situación contemporánea, porque si estuviese dando entrenamiento corporal, quizá la respondería de otra manera. Como estoy dando un taller de monólogo, la respondo así. Eso no quiere decir que no haga entrenamiento corporal. Eso no me excluye, ¿sí? No me libra en el buen sentido de la palabra, porque para mí el entrenamiento ni el ensayo nunca, y en eso me sostengo, nunca serán un sacrificio, ¿sí? Nunca me sacrifico por entrenar, ¿sí? Digamos que eso también se lo transmito a los chicos. No lo veas como algo que tienes que cumplir. No te estás sacrificando, llénalo de placer. Es lo que te configura como actor, como actriz, como creador, como creatriz. Entonces, ¿sí? Eso, ¿sí? Porque pues si la gente va y entonces le coge pereza porque es que tiene que hacer cosas, no le cojas pereza al piso, concíbelo como un aliado. Él es tu base, él es tu raíz, entonces es tu aliado, ¿sí? No le cojas pereza al aire, es la creación, es la imaginación, es el vuelo, entonces vuela, despégate, pelea contra la fuerza de gravedad. No sé, hay muchas máximas, ¿ve? Entonces, pero estas me parecen chéveres porque corresponden a la cátedra que estoy haciendo ahora, ¿sí? Lindo esto que acabas de decir en el final, porque habla del amor al oficio, ¿no? De apasionarse por entrenar, por ensayar, por estar en escena, y eso es maravilloso, te lo agradezco un montón por compartirlo. Te voy a decir algo, perdóname porque me diste pie para algo. ¿Sí? Normalmente hago una cátedra que se llama Placer y Dolor, una lectiva, Placer y Dolor en el arte, que es que realmente tenemos que escarbar el por qué fuimos actores o actrices en nuestras vidas. Lo normal, lo que ocurre siempre, es que todo el mundo te dice,
no, yo hago teatro porque es que yo amo el teatro, ¿sí? No, con el teatro no, sin el teatro no puedo vivir, ¿sí? El teatro me permite cambiar el mundo y yo les digo, esas son palabras, vuélvelo realidad. No me digas que ama el teatro, en lo que haces, deja ver que amas el teatro. No digas que lo amas, en lo que ¿sí me entiende? Entonces, eso me parece re bello por transmitírselo a los chicos, ¿sí? No me digas que sin el teatro no puedes cambiar el mundo, que es que el teatro te lleva a cambiar el mundo, no. Que yo vea que en lo que estás haciendo cambias el mundo y sobre todo que cambias tu mundo, ¿sí? Que cambiando tu mundo influyes para cambiar el mundo de los demás, ¿sí? Entonces, es un poco eso, como una acotación a lo que me dijiste, ¿vale? Sí, gracias. Sí, es perfecto. Queríamos hablar de este término que a mí me llamó tanto la atención la primera vez que fuimos para allá en el encuentro, que hablábamos de las diferentes terminologías que vas planteando, ¿no? Recién contabas lo de el actor, el actuante, todas estas terminologías que dijiste, y había una muy particular que era la investicreación, puede ser, Sí. No sé si la estoy diciendo bien. Bueno, claro, ¿Qué es para vos investigación. la investicreación? ¿Y por qué ese término? Digamos, démosle la vuelta, démosle la opción que sea investicreación o crea investigación. ¿Sí me entiende? Démosle la vuelta. Digamos, porque normalmente esto, por favor, lo manejan con mucho cuidado porque esto me ha ganado aquí serios debates y dudas teatrales, ¿sí? Pero normalmente todos los teatreros y todas las teatreras creen que cuando están construyendo una obra, por ejemplo, del siglo de oro español, e investigan el vestuario, están investigando. Yo creo que no. Yo creo que están indagando, ¿sí? Indagan cómo es el vestuario. Pero el Teatro Globo de Londres, ¿sí? Tiene cosas maravillosas sobre cómo era el vestuario, cómo era el comportamiento de la gente en el siglo XVI, siglo XVII, en la época del teatro isabelino, ¿sí? Entonces, si uno reconstruye, por ejemplo, estoy montando Hamlet y quiero saber cómo era el vestuario, cómo se comportaba la gente, digamos, no es investigación, es indagación, ¿sí? Porque lo que yo llamaría investicreación es la generación de nuevo conocimiento teórico y nuevo conocimiento artístico, ¿sí? Que uno diga, sí, no es pilas con esto, por eso digo que eso me acarrea serios problemas. No es que quien indaga y monta una obra a partir de la investigación, pues no esté haciendo cosas importantes, sí está haciendo cosas importantes, ¿sí? Importantísimas. Pero habría que ver qué conocimiento generó artístico y qué conocimiento generó científico y social y humano, ¿sí me entiende? Porque uno puede decir, no, es que yo cada vez, entonces, ¿por qué? Porque realmente cuando a mí me pasa, en mi grupo de investigación, ustedes saben, tengo un grupo de dirección que se llama Estudios de la Voz y la Palabra, ocasionalmente la universidad nos financia, ¿sí? Nos financia. Entonces nosotros podríamos decir, listo, vamos a investigar el teatro isabelino, ¿sí? Bien, vacancísimo. Sacamos eso, a la gente le parece chévere, lo publican y tal. Pero me parece más importante, así no lo haga, voy a intentar generar conocimiento a partir de una creación nuestra. Entonces hicimos, por ejemplo, hace poquito hicimos representar en el fallecido Ojo de Vidrio, ¿sí? Y entonces fue tan bonito, nos dieron una plata para hacerlo, lo pudimos hacer como proyecto, y cuando lo llevamos a evaluación, 2 evaluadores externos y uno interno nos dieron 100 puntos, ¿sí? ¿Qué nos ganamos con eso? Que la universidad publicara el libro sin ni siquiera preguntarnos nada, ¿sí? Porque consideraba que había nuevas perspectivas del teatro, que habían otras orientaciones, que como era este cuento de la investigación, ¿sí? Pero además porque nuestra disciplina es una disciplina que tiene que ver con la creación. Entonces esa no la podemos sacar. Siempre que estamos montando una obra, de alguna manera estamos creando algo, que estamos creando, así sea comportamiento para nosotros, relaciones, como dice Barba, ¿no? Las islas flotantes no son más que aquellas pequeñas islas, digamos, creativas en las cuales nos reunimos los 5, nosotros 4, ¿sí? Y creamos un comportamiento que es válido para nosotros y que nos lleva a una puesta en escena, o nos lleva a fracasar, o nos lleva a un viaje, o nos lleva, sí, entonces creamos, y puede ser que pegado a la creación asociemos la investigación, ¿sí? Porque puede ser que definitivamente empecemos a investigar, por ejemplo, qué sé yo, cómo se vestiría
Daniela, ¿cómo se vestiría Celeste en esa ventana que tiene allá detrás Fabián, ¿sí? ¿Qué traje se pondría para que esa ventana se volviera como el ojo secreto de la mente oculta de Fabián? ¿Sí? Entonces, yo no sé, yo me pondría como un ángel ahí medio extraño con unas alas gigantescas con plumas de todos los colores y tal, y haría algo como que tenga que ver, como que le estoy escarbando el cerebro, pero realmente lo que quiero es llegar a su corazón para tocarlo y tal, y entonces ahí aparece mi imagen y puedo escribir sobre eso. Entonces, no sé, ¿sí me entienden? No, me estoy inventando bobadas, pero estoy así. Entonces por eso no hablamos de investigación por separado, ¿sí? En nuestro caso, y creación por separado, sino hablamos de investicreación o crea-investigación, porque podemos decir, no, vamos a crear una obra, no tenemos en la perspectiva de investigar, pero en el proceso nos damos cuenta que era fundamental también investigar cosas. Entonces lo asociamos. ¿Para qué lo separamos? Nuestro oficio no es un oficio de las ciencias duras, es de las artes, y todo lo que hacemos implica creación, ¿sí? Implica. No crea, hay un poco una diferencia entre el creacionismo y la creación, ¿no? El creacionismo es la virtud de Dios, ¿sí? Dios es un creacionista, crea el universo, tal. Quizás nosotros no creemos nada, creemos nuevas formas de utilizar lo que ya existe, ¿sí? Creemos nuevas formas de verlo, de ponerlo en escena. Creemos, sí, yo, por ejemplo, me estoy cabeceando la forma cómo transformaría esa ventana en un elemento poético con la figura de Fabián ahí, ¿sí? Pero la ventana ya existe, Fabián ya existe, ¿sí me entienden? Entonces es por ese lado, ¿sí? Ahora, podría hablar sobre la investigación social, ¿no? De las ciencias sociales, porque me tocó investigar desde la antropología, un debate que duró 2 años y medio para poder graduarme, porque no me querían dar el título como antropólogo, sino decían, inclusive lo graduamos como artista, pero eso no son teorías antropológicas, ¿sí? Me tocó hacer una sustentación re bacana con libros de Barba, de Ferdinando Taviani, de Grotowski, de no sé qué, tal. Hasta que finalmente el man me favoreció, llegó a la rectoría un señor que, Guillermo Páramo, ya falleció, ¿sí? Él fue el rector en la última época de mi pelea. Yo ya había abandonado la pelea y dije, bueno, no me graduó como antropólogo. Es decir, o me graduó como antropólogo, pero no les voy a hacer, como artista me graduó como en artes escénicas. Y llegó este man y encontró en su escritorio ahí por ahí un papel que remitía a mi debate con 4 profesores del programa, que alguno me dijo, inclusive lo graduó como filósofo, pero no como antropólogo. Y el man encontró y me dijo, venga, yo le apruebo desde la rectoría una sustentación, hágala. Y le dije, listo, sí, pero la voy a hacer actuada. Entonces hice el informe para una academia, ¿sí? El informe para una academia, lo de Barba, entonces lo llamé informe para una academia de antropólogos. Y transformé todo el texto, hice la puesta en escena, y transformé todo el texto de Kafka y se lo dirigí a los antropólogos, digamos, pues lógicamente de una forma dolorosa, pero satírica, y me tuvieron que graduar, ¿sí me entienden? Me dijeron, pero no dejas de ser artista, ¿qué importa? O sea, ¿por qué tengo que, desde un escritorio, desde el pensamiento, solo graduarme como antropólogo? O sea, me puedo graduar, y fue chévere, fue bacano. Fue una pelea que duró 2 años y medio, ¿sí? Pero fue chévere, o sea, yo ya había renunciado, pero apareció este man, y dijo, no, tiene que sustentar. Yo le doy la opción de la tercera sustentación, porque había hecho 2, en una me rajaron, y en la otra me dijeron, opte por otro título. Yo dije, no, yo me formé como antropólogo. También en mi terquedad, ¿sí? Y me dijeron, no, la teoría, el teatro antropológico no existe, y mucho menos la antropología teatral. Eso es una invención de una gente, ¿sí? Usted se forma aquí como antropólogo, entonces existe Lévi-Strauss, existe Malinowski, remítase a ellos. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué nos impide? Bueno, les cuento esta pelea porque, bueno, me vino a la cabeza ahora, pero chévere. Okay. Es muy interesante, Carlos, porque, bueno, por ahí nosotros que estamos en la academia, vos, Celeste, yo, la Dani acaba de salir. Y Daniela va a ser profesora, ¿no? Ya se graduó. Felicitaciones. Claro, así que... Sí, gracias. Eso es lo necesario, ¿no? Esto que decías vos, lo complicado que se vuelve a veces con la academia, con esa mirada mecanicista y... Sí.
¿no? Poder justamente estar en esos espacios para poder transmitir otras cosas, ¿no? Sí, Otra manera de ver la investigación, ¿no? Acá, por ejemplo, todavía estamos con algunos problemas para que nos validen investigaciones que tengan que ver con la práctica y no con la sí, teoría, ¿no? Entonces me parece que es un debate interesantísimo a tu mirada porque justamente mete el dedo en la llaga en esa situación sí. que es insostenible, ya no podemos seguir pensando que somos europeos Sí, sí, en sí. todo, El ¿no? eurocentrismo nos dejó conocimiento, porque tampoco lo podemos negar. ¿Sí? Yo no estoy expuesto Seguro. a conocer a Stanislavski, ni a conocer a Annie Bogan, ni a conocer, no, nada, a Arianna, no, nada, digamos. Pero estuvo bien, o sea, formará parte de lo que transmitimos y todo eso, pero formará parte, ¿sí? Porque ya nuestro conocimiento tiene sus propias poéticas, sus propias formas de argumentarse, ¿sí? Y la creación es una manera de construir conocimiento. Eso es lo que hay que ver. No solamente, digamos, la investigación científica construye conocimiento, la creación también construye conocimiento. O sea, eso es importante. ¿Sí? Exacto, exacto. Eso está buenísimo y es muy lindo cómo lo rescatás vos con esa palabra y está buenísimo que quede en la entrevista, ¿no? Vale. Yo ahora pasaría a otra pregunta, ¿sí? Ya sería la penúltima, después va a Sí, cerrar Celeste. Otro concepto que me interesa que nos comentes es el del teatro poshistórico. listo. Hablando un poquito de eso. Digamos que saqué otro libro, no sé si ustedes lo vieron, lo conocen. Se lo voy a mostrar, ¿listo? Ya. Please. Bueno, digamos que es que no quiero ponerme a chicanear porque he sacado como 4 libros en la última época, saqué el de la tesis de doctorado, saqué Ecos de Voces sin Aliento 2, pero saqué este que quiero mucho, que la misma editorial ya sacamos, el de Artaud entre lo profano y lo sagrado, que por la pandemia no se ha podido imprimir, pero este se llama Teatro Posthistórico y Conflicto Social, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que primero les voy a contar cómo se hace este libro. Es una editorial canadiense que está rescatando la forma manual de hacer libros. Entonces ellos revisan los materiales, hacen toda la corrección de estilo, hacen el armado tal, e imprimen las hojas, ¿sí? E imprimen las hojas, esas, ¿sí? Pero el libro se arma en un taller del artesano. Entonces, ellos llegan con las hojas, venden el taller o ofrecen el taller porque muchos son regalados, y la gente que va arma su propio libro. Entonces, el libro tiene su propio, cada uno hace su libro como quiera hacerlo. Entonces, esto me relaciona mucho con lo poshistórico, ¿sí? Porque lo poshistórico tiene una cosa muy bella, que es que no es la continuación de la historia, no es la negación de la historia, ¿sí? No es una alternativa a la historia, sino es la repotencialización de lo histórico, es cómo lo histórico estará presente en nuestras vidas, ¿sí? Pero cómo después de lo histórico yo paso a vivir, digamos, de otra manera, a entender el mundo de otra manera, a hacerlo de otra manera, ¿sí entiende? Entonces, hacer un libro desde lo artesanal en esta época puede sonar disparatado, ¿sí? Pero que la gente que la gente lo cosa, digamos, que le ponga los hilitos y que lo vuelva una manualidad, pues es un acto muy bello, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que lo poshistórico tiene una cosa muy fundamental para ustedes, específicamente para ustedes, ya que me hacen la pregunta, ¿sí? El teatro poshistórico avala la palabra, la considera como una virtud de la teatralidad grandísima, pero su gran potencial es que coloca el cuerpo del actor y la actriz en el centro de la creación. Y la creación implica el ensayo. El ensayo no es más, en el teatro poshistórico, que una forma de hacer y hacer y hacer, agregando elementos mínimos para componer, porque la historia ya está hecha. Entonces tú le agregas, le pones cosas a la historia, le pones para componer otras nuevas opciones, otras nuevas miradas, otras nuevas percepciones, otros nuevos sentimientos, otras nuevas particularidades. Entonces, digamos, se llama teatro poshistórico y conflicto social y creatividad escénica, porque tiene una virtud. A mí me gusta
¿cómo decirlo sin ser? Me parece absolutamente maravilloso que gente en la contemporaneidad quiera hablar con el teatro de política, ¿sí me entiende? Pero que no se vuelva un panfleto, que no se vuelva una pancarta, sino que a pesar de que es una política, sea la poética lo que orienta esas formas de creación. ¿Sí entienden? Entonces el teatro poshistórico dice, sí, hablemos de política, pero nuestro oficio teatral es la poética, ¿sí? No la política. Entonces, usemos la política porque nos interesa decir cosas desde lo político, nos interesa decir cosas desde la situación, desde la corrupción, desde las masacres en este país, pero hagámoslo con la poética, ¿sí? Porque las crónicas, el periódico, los noticieros ya lo hacen desde la política y no cambian, no varían. Digamos, de pronto la poética tampoco cambia, pero brinda otras opciones a los chicos y a las chicas, ¿sí? A los chiques, como los queramos llamar, ¿sí? Entonces, el cuerpo vuelve a ser el centro de la creación, no del espectáculo, sino de la creación, del proceso de creación, ¿sí? Y bueno, es asociado a eso, entonces, el discurso no es un discurso de la razón, sino es un discurso del hacer, del acontecimiento, del suceso, ¿sí? Claro, la palabra forma parte del hacer, ¿sí me entiende? La palabra forma parte de lo que hacemos, pero no es más que una parte, ¿sí? El movimiento puede decir más cosas, ¿sí? El rompimiento puede decir más cosas, la innovación puede decir más cosas. A veces descartamos la innovación, ¿sí? Porque nos parece cosas de tecnócratas, pero innovar también es escarbar en la basura para crear algo maravilloso, como el ave fénix, ¿no? Que las cenizas construye algo, eso es innovar. Las cenizas existen, cómo reagrupa las cenizas y construye una nueva ave, ¿sí? Cómo reagrupo la violencia y construye un nuevo vuelo, un vuelo imaginativo, otra cosa. Entonces, eso básicamente. Ahora hay unas máximas del teatro poshistórico, ¿no? Por ejemplo, pensar sobre muchísimo desde el cuerpo, el piso sobre el que caminamos en el teatro poshistórico, el cielo que miramos. Hay una anécdota muy bella, ¿sí? Que me pasó a mí con los Embera Catío, que me fui yo a transmitirle como un poco la cosmogonía, digamos, de William Blake, ¿sí? Que no sé si han oído hablar de William Blake, uno de los poetas, digamos, el poeta que vivió la vida más feliz, pero fue el primer poeta maldito inglés, el William Blake, que creó, ¿sí? Las conversaciones entre el cielo y el infierno al estilo de Rimbaud, pero de una forma mucho más, ¿sí? O creó una cosmogonía en la cual los dioses no están organizados jerárquicamente, sino están organizados de acuerdo a lo que pueden ofrecerle a los seres humanos. Y un ser humano que pueda ofrecer más que un dios, se convierte en un dios. ¿Sí? Esa es una cosmogonía bellísima de William Blake, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, desde William Blake dice algo que es bello, ¿no? Para los Embera me lo recordaron, no lo dijeron en palabras de William Blake, sino me lo dijeron con sus palabras. Eso lo dice William Blake en su cosmogonía, pero ellos me lo dijeron desde lo ancestral, ¿sí? Porque yo llegué a recordarles el cielo, las estrellas, tal, me gustaba mucho la astrología en esa época, y me dijeron, pero espérate un momentico, Carlos, espérate un momentico, porque es que los peces son las estrellas del mundo de abajo y las estrellas son los peces del mundo de arriba, ¿sí? Entonces, claro, ahí hay una idea de la circularidad, ¿no? De que el universo no es algo que está por capas, sino que está en constante movimiento, ¿sí? ¿Sí? Ahora, yo les decía, pero es que estamos aquí de pie. Me decía, no, nosotros estamos en este momento de cabeza. Los que están de pie son los otros, ¿sí? Entonces, ¿sí entienden? Hay algo que tiene que ver cómo recomponemos el universo con lo poshistórico, cómo recomponemos la historia. No como la negamos o no como somos más allá de la historia, no. No, nosotros somos historia también, ¿sí? Pero somos más poshistoria porque tenemos la opción, bueno, quizás marxista, de transformarla, ¿no? De rehacer nuestras vidas a partir de su conocimiento. Eso. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, pero perdóname, entonces, pero porque no dejo de hablar, no puedo dejar de hablar de Wilhelm Flusser. Digamos que nosotros hablamos mucho
Muchísimo, muchísimo hablamos, por ejemplo, de Bauman, ¿sí? Hablamos de Rancière, hablamos de Foucault, hablamos, pero realmente el filósofo, el sociólogo que más le ha aportado al pensamiento latinoamericano, aparte de Bonaventura de Sousa, el portugués, es Willem Flusser, pero por una razón muy sencilla. Cuando él escribió la poshistoria, o cuando él escribió las nuevas formas del lenguaje, o cuando escribió los 20 acontecimientos, él vivió 37 años en Río de Janeiro y conoció Latinoamérica desde las entrañas. Entonces él hizo una filosofía que hasta ahora se está conociendo, ¿sí? Pero que estuvo amparada no en el comportamiento eurocentrista, sino latinoamericano. Entonces eso es importante rescatarlo de Willem Flusser, muy importante, ¿sí? Entonces tú encuentras 20 diapositivas para entender el mundo de Willem Flusser y ahí vas a encontrar unos referentes muy hermosos a nuestro oficio. ¿Listo? Es por eso. Bueno, buenísimo, Carlos. Bueno, vamos a ir cerrando. Estamos muy contentos. La verdad que es sumamente motivante escucharte. Realmente ha sido muy movilizadora esta entrevista, encontrarse. Siempre lo fue, porque sos impactante. Pero ya también cuando empezás a trabajar y a hablar con las palabras son como átomos de conciencia. Así que muchísimas gracias. Y queríamos, para finalizar, bueno, nosotros particularmente con Dani estas entrevistas eran para nuestros estudiantes, o para la persona que pueda empezar a hacer teatro también, ¿no? Porque es como que los estudiantes de teatro siempre son como de todas las edades. Como vos decías también, ¿no? Tu historia pasa todo el tiempo, que dicen, vienen personas así, que estuve 3 años estudiando Derecho, que estuve haciendo, y realmente después eligen el arte a los estudiantes de todas las edades, de todos los géneros, que eligen el teatro. ¿Qué palabras tenés como para cerrar hoy día en este presente maravilloso de peces en el cielo y peces en la tierra? Y estrellas en el agua y estrellas en el cielo. Bien, nada, yo preparé para esta también una intervención. Se prepara la lluvona para dar comienzo a la obra. Se prepara la lluvona para dar comienzo a la obra. Suya bota pulele, emprenda de cachosile. Suya bota pulele, emprenda de cachosile. Otra se pone el día a saludar a papá. Un gallo como el maíz que tamboya está sonando. Un gallo como el maíz que tamboya está sonando. A la coco conmigo, a la coco conmigo, a la coco conmigo. Oh bachure, oh bachure, oh bae. Oh bachure, oh bachure, oh bae. Oh bae, oh bae, gana, gana. Oh bae, oh bae, gana, gana. A la coco conmigo, a la coco conmigo, a la coco conmigo. Oh bae, querer, oh bae, querer. Oh, vai querer, oh, vai querer, Chango y lobo, oh, vai querer, Chango y lobo, oh, vai querer, a la coco conmigo, a la coco conmigo, solo un día, a la coco conmigo, a la coco conmigo, oh, vai querer, oh, vai querer, oh, vai. Opacule, opacule, oh, bae, oh, bae, oh, bae, oh, bae, oh, bae, ¡Ay, oye!
Ay. Oye, qué bonito que es estar aquí con ustedes, oye. Ay, me están pidiendo consejo. Pero primero le voy a cantar aquí con mi tamborcito una cancioncita muy cortica que dice: con el cuerito de mi vaquita, el tamborcito suena bonito. Con el cuerito de mi vaquita, el tamborcito suena bonito. Con el cuerito. Ay, ustedes sí que me están poniendo en aprieto, ¿verdad? Ay, que yo le dé consejo a los jóvenes. ¿Qué sé yo de la vida para darle consejo a los jóvenes? Si los jóvenes de ahora viven más, en 20 años han vivido más de 100. Nosotros apenas llevamos por allá 60, no más, pero los jóvenes, usted pregúntele a los jóvenes sobre sexo, las que te cuentan, oye, las que te cuentan. Solamente pregúntele a Dani que ha explorado y verá que hoy ahí tenemos para escribir por lo menos 5 novelas más poderosas que las del Marqués de Sade, oye. Oye, pero, ¿y la Celeste con esa carita? ¡Ay, mi niña! ¡Ay! Ella se la pasa de rodillas ante el señor y la señora. Oye, ¿y el Fabián? ¡Ay! ¿Qué decimos de Fabián? Nada, no, ahí sí no dicen nada, ¿no? Ustedes que han estado enredados por ahí con ese señor no dicen nada, ¿no? ¿Cómo lo defienden? Bueno, pero vinimos a hablar pues de los jóvenes. Bueno, oye, me voy a poner un poco serio, trascendental. Bueno, pero el único consejo que de verdad yo quiero dar, bueno, son dos, o tal vez 3, o 4, o sí, no, mentira, solamente 2, tranquilo. El primero es, nadie te puede decir qué debes hacer. Tú decides con tu vida, con tu cuerpo, con tu sentimiento y con tu emoción qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, yo decidí ser un vagabundo, borracho, pendenciero, y bueno, eso es lo que soy, pero soy feliz, oye, soy feliz. Aquí el único problema es que mi mujer me echa todos los días de la casa. Oye, pues que me eche, que ya tengo como 15 más donde me pueden recibir. Ajá, 15, como 16, más o menos. Pero entonces eso, nada, tú haces lo que realmente tú quieres. Ni tu papá biológico, ni tu mamá, ni tus amigos, nada, tú haces lo que quieres. Y bueno, tienes que pelear con la sociedad para hacer lo que quieres. Pero esa pelea es una pelea creativa. Eso es lo primero. Lo segundo, podemos hablar de disciplina, podemos hablar de ética, pues todo eso es bueno, no sobra. Pero lo segundo es, si vas a hacer teatro, si vas a hacer arte, si vas a bailar, si vas a ser bailarina, no te olvides en qué sociedad vives. ¿Sí? Que esa sociedad fue la que te dio la vida, la madre pertenece a esa sociedad, tus hermanos son de esa sociedad, tus amigos son de esa sociedad. Entonces no olvides de qué sociedad vive, ¿sí? Y hazlo poéticamente, hazlo con cariño, hazlo con aprecio, con sensibilidad, con amor, ¿sí? Que esa sociedad te reconocerá, te dará para vivir dignamente, porque cuando tú haces el oficio con el corazón, la otra gente te entrega con el corazón la forma para que lo sigas haciendo y lo sigas viviendo. Bueno, ya mucha carreta, ¿no? Mucha carreta. Entonces ahora me voy a despedir con una canción política. Porque eso es lo que quiero yo hacer. Política, oye, bueno, también poética, pero bueno, poética y política se parecen un poco, pero bueno, vamos a hacerle así. Una vez yo vi una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo. Yo le dije que todavía, a la lora me digo, para que se dejan joder. Si se juntan para pelear, la Naide los va a detener. Y es que hasta los animales están cansados de tanta joda y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Dice por ser subversiva y enseñar a la gente a amar, por darnos malos consejos cuando nos veía pasar. Alguien que oyó los balazos dijo que fue un militar, de lo que le están pagando para venirnos a matar. Que la lora al verse herida le gritó al uniformado, siendo que usted del pueblo porque está del otro lado. Y
y ya pa' tiro de morirse y ni un aliento tener, y que seguía repitiendo pa' que se dejan joder. Son ustedes lo que han hecho todo esto que país se ve. Antonio, eso no es del rico, sino que eso es de usted. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, vaya donde va el camino, con el campesino al frente, con el proletario al lado, el estudiante estudiando con el pueblo organizado. Gracias. Hermoso, Gracias. hermoso. La verdad que precioso momento poder volver a encontrarnos, aunque sea de manera virtual, pero se me venían a la cabeza un montón de cosas que hemos vivido juntos, y que hemos podido compartir, y es una suerte. Siento que es una suerte que hayamos podido compartir esas cosas con vos allá y acá. Eso es lo más lindo cuando es recíproco, ¿no? Cuando la cosa, como decís, lo que es arriba es abajo, ¿no? Y eso se va, esa energía se va transformando y se va compartiendo, ¿no? Yo siempre he sentido mucho esa generosidad de tu parte de abrir puertas, ¿no? A nosotros nos abriste las puertas de tu casa, nos diste la llave, nos dijiste hagan lo que quieran, de manera absolutamente desinteresada, y bueno, y eso no tiene precio, es algo que lo vamos a atesorar siempre. Agradecerte toda la dedicación, todo el amor que le pones a lo que haces. Se nota muchísimo cuando uno lo hace por compromiso y cuando lo hace por amor, ¿no? Así que eso se nota perfecto en todo tu trabajo, en cada cosa que haces. Así que Y Carlos, y realmente Carlos para mí sos un referente, realmente siempre me queda una sensación en el cuerpo, miles de preguntas, realmente sos un gran referente para mí, de lo pedagógico, de lo artístico, de todo. Como artista realmente sos movilizante desde todos los aspectos, así que yo te agradezco. Siento que se me mueven todas las estructuras cuando te escucho, cuando te veo actuar, todo se me mueve así, todo entra como en una gran pregunta, así que te agradezco. Súper. Coincido totalmente en lo que están diciendo acá los profes, y creo que está buenísimo que esto quede en algún lado, que esto que nos pasa a nosotros cuando te vemos poner el cuerpo, cuando te escuchamos, con las cosas que decís, esto que nos mueve, me parece maravilloso que quede para otras personas, que te escuchen, que quede este registro, que no es más que eso, un registro que la virtualidad nos ha dado la posibilidad de dejar las palabras en algún lado, y me parece maravilloso. Muchas gracias, siempre es un aprendizaje escucharte. Me voy con un millón de ideas y de ganas de trabajar, de entrenar, de ensayar, de agregar las cosas que nos decías, así que creo que esa motivación que nos das es lo más importante, así que gracias. Bien, nada, no, gracias a ustedes.